Viernes, muy amable. Estaba un poquito malo ahí con esta bendita tos, pero ya estamos más tranquilos. Por eso pedí que pudiéramos dar la clase de manera virtual, pero me dijeron que obviamente no se podía porque ustedes habían llegado de manera presencial. Y el miércoles, pues que nos contaba yo con que nos dieran el día, pero fuera de todos esos 2 días que nos dimos clases, déjenme decirles que vamos muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el día de hoy comenzamos a ver el arbitraje. Pues obviamente en la última clase terminamos de ver la segunda unidad, que es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Aquí lo único que me queda exponer son los conflictos colectivos jurídicos, que si ustedes sean, no lo exponen tanto, puesto que, como ya les he comentado, es un juicio ordinario laboral. Finalizando esto, que ya lo vimos, hoy comenzamos la tercera unidad. La tercera unidad regula el arbitraje. Entonces, fuera de todo ese tema, estimados compañeros, vamos muy bien, vamos trabajando bien, pues siento yo que, que todo está claro y al final, eh, pues esperaría yo que ustedes no tengan ninguna duda. ¿Cómo van con los trabajos? Nico, una preguntita. Dígame. Disculpe, ¿hasta dónde va a entrar lo del segundo parcial? Esa es buena pregunta. Fíjense que los exámenes empiezan la próxima semana, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, ¿qué fecha empiezan los exámenes, perdón? El 7, licenciado. Martes 7, el jueves, de la otra semana, lunes, miércoles y viernes. Sí, pues, o sea que prácticamente solo tenemos hoy y el día viernes para examen, ¿verdad? Para clase, perdón. Que como ya tenemos el examen fecha 13 de octubre, Sí, lunes. sí, está bien. El examen, el segundo parcial, ingresa hasta el arbitraje. Lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver el día viernes, ¿oyeron? Para que, regresando de examen, regularmente nos quedarían tal vez unas 3, 4 clases, ¿verdad? Entonces ya miraríamos la cuarta unidad, que es únicamente, perdón, que es ya el proceso ejecutivo laboral. Entonces vamos muy bien. No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo van con los trabajos, jóvenes? Pues vamos bien, Lix, y hemos trabajado con lo del grupo. Ah, qué bien. La idea es que, recuérdense que el examen lo tenemos cuando, jóvenes, 13, ¿va? Sí, el 13, Lick. Ahora vamos a ver, lunes 13. Ustedes tienen que estar subiendo el trabajo el jueves 16 a más tardar a medianoche. Es decir, 23:59. Una consulta. Que ahora el auxiliar nos había mandado información a los coordinadores de que el trabajo se iba a entregar físico, impreso según norma ZAPA. Fíjense, no, es más desgastante para ustedes estar entregándolo de manera física. ¿Se recuerdan cuando hicimos? Les dije que les iba a crear una plataforma. Inicialmente habíamos dicho eso con Vanessa, pero disculpen ahí. Me imagino que no lo han terminado. Entonces, solo les voy a crear un link en el Classroom para que ustedes puedan llevar el trabajo ahí, ¿oyeron? Con los demás lineamientos que ya les dio, solo que la diferencia es que no va a ser físico, va a ser digital, ¿oyeron? Y ya con las características de la norma ZAPA que ya les dio. Gracias, Doc. No se preocupen, en la orden. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Entonces,
Tomen nota, por favor, que el trabajo lo van a tener que entregar a más tarde. Jueves 16 a las 23 horas con 59 minutos, ¿ver? Para que el día viernes... ¿Cuándo es el último examen de ustedes en parcial? El 17, Eric. Viernes 17. ¿Qué les toca qué? Notariado. Sí. ¿Y cómo van con los trabajos? Jóvenes, quiero que sean sinceros conmigo. Con el grupo, Pues, pues bastante. hemos ido trabajando, pero yo creo que hablo con... ¿Cómo? Pero sí, la verdad, varios siento que los grupos han ido trabajando, pero sí siento que a nivel sección varios están también algo complicados con protocolos de clínicas. Ok. Porque ahorita cada vez se nos juntó protocolo de clínicas, cierres de prontuario los que llevan clínicas civil e incluso el trabajo. Entonces, siento que cada persona le está dedicando su tiempo a un poquito a cada tarea. Ya. ¿Y cuándo tienen que entregar ese protocolo de clínicas? Sábado. El sábado, el Este 15, sábado. creo. Sábado 15. Sábado no es 15. No, el prontuario de civil nos toca entregarlo el 15. Ah, el miércoles. Va, hagamos una cosa entonces. La intención mía no es perjudicarlos. Desconocía yo que ustedes tienen todos esos trabajos. Voy a hablar con Vanessa yo para decirles que les voy a extender el plazo. Viernes tienen notariado. Sí, Lick. Entonces, el trabajo, por favor, y el sábado 18 que tienen que entregar, nada. En teoría ya no. Va. Entonces, para los que han trabajado, ¿qué trabajo fue el que yo les dejé? Jóvenes, a ver si saben. Bueno, sí saben, pues, pero ¿qué trabajo es el que les dejé? Jóvenes, ¿qué trabajo es que les dije que tenían que hacer? Hay que, bueno, por decirlo así, hay que hacer una síntesis de lo teórico de los procesos de conciliación, arbitraje, em, de los conflictos colectivos de derecho y el otro, realmente lo tengo apuntado, pero ahorita no lo tengo en la mente, y Va. hacer el esquema paso a paso de cada uno de los procesos, que son 4 en total. Gracias. ¿Quién más lo tiene en mente, jóvenes? Aquí, licenciado, buena tarde. Los elementos, hay que conseguir los elementos, las definiciones, las características, los flujogramas sobre los procesos de conciliación, huelga, arbitraje y conducto colectivo jurídico del derecho. Ok, conflicto colectivo. Ah, sí, perdón. Dijimos entonces, ¿cuáles son? ¿Se recuerdan? Proceso de conciliación, Ajá, huelga, ajá. arbitraje Ujú. y conducto colectivo jurídico de derecho. Conflicto colectivo, conflicto colectivo. Sí, conflicto, es que aquí, aquí tiene conducto. Lo que pasa es que les pregunté eso porque yo pues, soy muy sincero con ustedes. Por lo menos sé que están, por lo que me acaban de decir, aunque los patojos siempre lo abusean a uno, pues, pero sé que están trabajando entonces. Pero para aquellas personas que aún no han trabajado, entonces, ya teniendo lo que leer, les voy a dar tiempo hasta el domingo 19 a medianoche, ¿vieron? Por lo menos tienen viernes, sábado y domingo en la mañana. Pero quería preguntarles cuáles eran los trabajos para ver si de verdad lo estaban haciendo. Si se dan cuenta, el trabajo va a salir, estamos viendo acá. Ya vimos conciliación, ok. Ya vimos huelga, perfecto. Entre hoy y el día viernes vemos el arbitraje y conflicto colectivo de carácter económico, conflicto colectivo jurídico
es un juicio ordinario laboral. Que eso, aunque no lo veamos, si se dan cuenta, eso, aunque no lo veamos, vean el numeral 5 acá. El 4, perdón, los conflictos colectivos jurídicos de derecho. ¿Por qué no le dan tanto énfasis en este aspecto? Porque en teoría es lo que ustedes ya vieron el semestre anterior. Entonces, esto lo voy a explicar yo posteriormente, pero sí quería ver ese tema. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes, que van a hacer entrega del trabajo a más tardar? Ojo, a más tardar. Yo la próxima semana, creo en el Classroom, el icono, el link, para que puedan postear o subir su trabajo, y los que los vayan teniendo, pues lo van subiendo. A más tardar el domingo 19 de octubre a las 23:59. A más tardar. Si lo tienen antes, lo pueden subir. ¿Oyeron? Muchas gracias, licenciado, por el plazo. Está bien, licenciado. Muchas Gracias, licenciado. Bueno. Bien, jóvenes. Habiendo finalizado, bien, antes de empezar, ¿alguna duda con lo que hemos visto? Yo sé que la semana pasada descansaron de mí, pero espero hayan estudiado. Y si no, entramos de lleno al arbitraje. Bien, habiendo agotado específicamente los procesos de conciliación relacionados con la forma en negociar específicamente un convenio colectivo de carácter económico-social, un conflicto colectivo, trátese de un pacto colectivo, ¿ya? Si no se llega a un acuerdo, hay dos vías. Uno, si no se llega a un acuerdo en la conciliación como tal, inmediatamente después de haber finalizado la conciliación, todos nos vamos al código de conformidad con lo que regula el artículo 394, ¿ya? Y con lo que regula el artículo 397, ¿ya? Tienen dos opciones. La primera, de irse al arbitraje antes de, específicamente, irse a una huelga. Pero para eso, ¿qué es el arbitraje? Bien, si la conciliación como tal es un procedimiento de resolución de conflictos en donde tratar de resolver conflictos de carácter económico y social, el arbitraje también es un mecanismo de acción directa, ¿ya? Es un procedimiento de resolución de conflictos en donde también se van a resolver específicamente los conflictos colectivos de carácter económico y social, con la salvedad que el arbitraje o la sentencia o la resolución final que se emite en el arbitraje sí es obligatoria para las partes. ¿Se puede apelar la sentencia de arbitraje? Sí se puede apelar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por el mismo formalismo que existe dentro del proceso del arbitraje, la conciliación es un proceso más light, por decirlo así, menos engorroso y menos estricto con relación a las formalidades. El derecho de trabajo es poco formalista, ¿ya? El arbitraje como tal nos va a dar esa pauta específica para que, si dentro de la conciliación no llegamos a un acuerdo, tenemos dos opciones, como les expliqué. 24 horas después, podemos presentar la solicitud de irnos a la huelga. En ese ínterin se puede o no platicar para irnos a un arbitraje, sí. En ese ínterin se puede o no platicar para solventar el conflicto, sí. Pero la huelga o la solicitud que se debe realizar entre las 24 horas se debe realizar porque si no, precluye el derecho para las partes. Ahí vamos bien.
Estas diapositivas se recuerdan ustedes que se las voy a trasladar, ¿ya? Si yo les pregunto, Rosina García, ¿qué es el arbitraje? Licenciado, el arbitraje es el mecanismo de carácter eventual por el cual las partes, sin mediare la voluntad, someten el conflicto colectivo a un tribunal arbitral u obligatoriamente en los casos contemplados en la legislación. Cero, porque yo quiero saber qué piensa Rosina. Esto es específicamente una definición doctrinaria, pero con sus palabras me interesa saber, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de un tribunal de arbitraje, jóvenes? Si los de conciliación es mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de producción, ¿el arbitraje va a ser el mismo? Sí. ¿Por qué? Porque si nos vamos específicamente al artículo, ¿qué artículo es, jóvenes? ¿Van conmigo? 93. Exactamente. Léanlo, por favor. Bueno. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Sí. Un juez. Ahí paremos. Sí. Gracias, Betsy. A veces yo pregunto en el examen, ¿cuál es la finalidad de un tribunal de conciliación? Y 4 o 5 preguntas después, ¿cuál es la finalidad de un tribunal de arbitraje? Les estoy regalando la pregunta. Pues no regalo para que escriban. Pero muchos se me confunden y me dicen, Lick, pero es la misma. Sí, si nos vamos al 293 regula la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje. Si fuera distinta, dijera la finalidad de los tribunales de conciliación o solo los de arbitraje. Entonces, ¿es la misma finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje, jóvenes? Sí, sí es la misma. No hay pierde, ¿ya? ¿Cuál es la definición? La misma que la conciliación, solo que aquí vamos a reforzar cumpliendo los preceptos legales como tal. ¿Por qué? Porque es un poco más formal que la conciliación. Caracteres o características, ¿cuáles van a ser? Bueno, determinar la voluntad de las partes, pues pueden optar para que el tribunal de arbitraje resuelva el conflicto. Nos vamos, por favor, todos tienen su código en mano, ¿verdad? Alguien que me lea, por favor, el artículo 397 del Código de Trabajo. Les voy a dar una definición, ojo, esta es una definición, como diría el huiteco mío de mi propiedad, una definición que yo armé cuando estaba estudiando hace años en los privados. Y yo la tengo anotada en mi código. Si ustedes quieren, yo se las dicto. No es obligatorio que la copien. Pero yo consigné acá y la voy a leer porque se me olvidó. ¿Qué es el arbitraje? Es un procedimiento de resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social en el cual las partes se someten a la decisión de un tribunal de arbitraje. Repito, procedimiento de resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social en el cual las partes se someten a la decisión o las partes someten el conflicto a la decisión de un tribunal de arbitraje. ¿Cómo se le denomina la sentencia? ¿Lo apuntaron? El que quiera la apunta, el que no, no, porque no es obligatorio. Eso es algo que yo hice hace años. Solo lo último, Lick, porfa. Se someten o someten su decisión de resolver el conflicto a un tribunal de arbitraje. ¿Ya? ¿Cómo se llama la sentencia que emite el tribunal de arbitraje?
laudo arbitral. No confundir, por favor, este arbitraje con el arbitraje comercial y civil. ¿Me explico? Bien. Teniendo claro esto, alguien que me lea el artículo 397, por favor. Si gusta, se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 397. El arbitraje procede. 1. Potestativamente. A. Cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Y B. Cuando las partes así lo convengan, una vez se hayan ido a la huelga o al paro, calificados de legales. 2. Obligatoriamente. A. En los casos en que, una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. B. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este código. Y C. En el caso de que se solicita la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenará el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trata. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo, deben reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación. Muchas gracias. No vi quién leyó. Fernanda, creo que era. Qué pena. Sí, Fernanda. Fernanda fue, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Gracias, Fernanda. Buenas noches. Clases de arbitraje jóvenes, potestativo y obligatorio. En el examen puede que les pregunte clases de arbitraje, potestativo y obligatorio. ¿Cuándo va a ser potestativo un arbitraje? Bueno, licenciado, ya me describen con sus palabras en el numeral 1 y 2 del inciso primero, o el inciso A y B del numeral primero, y en el cuando es obligatorio, lo que acabamos de leer. Por eso va a ser muy importante que leamos. Lean, por favor, su código de trabajo. En el examen no va a ser permitido entrar código, porque a pesar de que todos los años me hacen lo mismo, ya parezco yo el hombre o la mujer engañada, cualquier, bueno, que ahora son más engañados los hombres. Entonces, siempre, todos los años, yo digo, pueden entrar el código, ¿ya? Pero al final siempre llevan sus chivos. Entonces, este segundo parcial no pueden entrar código, con sus palabras, ¿ya? Con sus palabras. Entonces, no pueden entrar código, no pueden entrar apuntes, no nada. Además, el examen va a tener una puntuación de ¿cuánto? 20 puntos. ¿Y de dónde va a salir el segundo parcial, jóvenes? De lo que estamos viendo y del propio trabajo de ustedes. Por eso, pónganse a trabajar. ¿Me explico? No hay pierde. Leyendo lo que Fernanda muy amablemente nos hizo el favor de leer, ¿cuáles son las características o los caracteres del arbitraje? Bueno, determinar la voluntad de las partes, pues pueden optar para que el tribunal de arbitraje resuelva el conflicto. Es decir, podemos ir al arbitraje sin agotar la conciliación. ¿Jóvenes? No, licenciado. ¿Por qué, Fernanda? Porque primero debemos agotar la conciliación para podernos ir al arbitraje. Así es. Potestativo. A. Cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. De una vez antes de entrar al tribunal de conciliación, bueno, señores, ojalá se resuelva acá. Pero si no, acordamos que nos vamos al arbitraje, no nos vamos a ir a ninguna huelga. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos a la reunión en el tribunal de conciliación
queremos dejar sentado, por favor, y que quede documentado, que espero que no, pero si en dado caso no se puede resolver el conflicto en esta instancia, Tribunal de Conciliación manifestamos de mutuo propio y sin exista cuestión alguna que inmediatamente después de finalizar este proceso nos vamos al Tribunal de Arbitraje. Por eso es la voluntad como tal de decirlo. Pueden hacerlo antes, sí, pueden hacerlo después también, eso no es ningún inconveniente. El fallo o la sentencia que emita el Tribunal de Arbitraje constituye un instrumento de normación colectiva. ¿Se recuerdan cuando les pregunté cuáles son los instrumentos de normación colectiva? ¿Cuáles son, jóvenes? Primeras clases, ¿cuáles son? Jóvenes. Tenemos el convenio colectivo de condiciones de trabajo, contratos colectivos de condiciones de trabajo y pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Ya? Esos son los instrumentos de normación colectiva. Artículo 403 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me dé el 403, por favor? Ayúdame. Por favor. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y a la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no logran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro, y en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Muchas gracias. Bien, esta es la única causa en donde se puede resolver ultra petit, es decir, más allá de lo pedido. Dígame, Walter. Licenciado, una consulta. Este tribunal lo constituye el juez de derecho y dos de hecho, ¿verdad? Este tribunal, así es, Walter, y el de conciliación también, los dos. Gracias. Si ustedes van conmigo, la definición es Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Las mismas características, los mismos elementos aplican para conciliación y arbitraje. La única diferencia es que en arbitraje sí ya se necesita la intervención de un abogado. Obligatoriamente. En conciliación puede o no. Pero respondiendo a lo que dice Walter, sí. Un juez de derecho y dos jueces de hecho. ¿Me explico? Bien. La sentencia arbitral, como ya lo leyó acá, se me fue quien lo leyó. Disculpe, no me aparece. Puede otorgar más derechos o más acciones de lo pedido. ¿Ya? Es decir, yo estoy pidiendo que me den 700, el tribunal puede decir, no le van a dar 700, pero en 2 años se puede evaluar que específicamente vamos a ver cómo está, o tienen que sentarse a ver cómo está la capacidad económica de la empresa. Así lo pueden hacer. Sí se puede dar más de lo pedido. La regla de apreciación y valoración de la prueba se hace conforme al sistema denominado leal saber y entender. ¿Cuál es el derecho común, jóvenes? ¿Se recuerdan que les dije que en la clase anterior
que para esta clase leyeran del artículo 409 al 413. Esas son disposiciones comunes que aplican para los procedimientos de conciliación y arbitraje. Alguien que me lea el artículo 412, por favor. Artículo 412, ¿verdad? Por favor. Ok. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. ¿Cuál es el derecho común, jóvenes? Ya lo vimos. ¿Se recuerdan cuál es el derecho común, compañeros? Derecho civil. Así es, derecho civil. Aquí ellos pueden dictar conforme su leal saber y entender. Y aquí es donde tiene lógica y se establece por qué los jueces de hecho y de derecho, lo que expliqué en los principios. Un juez de derecho que es el que va a seguir todo el aparato y dos jueces de hecho que son los que van a ver la realidad social del país, ¿ya? Entonces, por eso es que pueden aplicar de conformidad con su leal saber y entender. ¿Es obligatoria la aplicación de la sentencia para las partes? Sí, artículo 405. Eso ustedes lo van a encontrar y ya lo vamos a ver el día viernes. El día viernes voy a dar el trámite, así como ya di el trámite de la conciliación, el trámite de la huelga, voy a dar el día viernes el trámite del arbitraje. ¿Ya? Y con eso nosotros cerramos el examen parcial, el segundo examen parcial. Entonces, ahí tienen listos, por favor, el día viernes su resaltador. Bien, esto es temas eminentemente doctrinarios. Clasificación del arbitraje, potestativo u obligatorio. Es potestativo u obligatorio, no potestativo o obligatorio. Les digo pues porque siempre me han dicho, ¿lic potestativo o obligatorio? ¿No? Entonces, es preferible, como les dije en su momento, que nos confundamos acá, porque aquí todos nos vamos a apoyar. Aquí, si lo quieren ver de esa manera, aunque no es lo correcto, todos nos vamos a reír de las gracias de otro, pero aquí estamos para aprender y prefiero que se confundan acá. No voy a juzgar, es más, los voy a apoyar a que se vayan a confundir en un tribunal examinador, porque pues ahí en teoría, ahí ya van preparados ustedes porque les van a dar su título de abogado, aunque no se los den en el momento, sino hasta con la tesis, pero les va a dar la calidad de abogado. Entonces, es preferible que nos confundamos acá. Ya leímos cuándo va a ser obligatorio, perfecto. Entonces, acá hay una anotación que se hace en los libros, ¿ya? Cuando transcurre el plazo correspondiente y no se realice la huelga. Comentario, el artículo 397 no fue reformado, por lo que esa norma no es congruente con la reforma que se hizo en el artículo 243, ya que el primero, artículo 397, hace referencia a la literal D 243, y actualmente esta norma solo contempla los incisos A, B, C y D. Eso ustedes lo pueden ver. Esa pregunta no la hacen en los privados, pero se refiere a que antes del 2001 existían ciertos requisitos en ese artículo 293, es decir, en la literal D. Pero como fue reformado en el año 2001, solo llega a incisos A, B y C. Esa es pregunta si en algún momento algún examinador les quiere preguntar algo de mala fe. No lo creo, pues, porque no es correcto. Pero el inciso D ya no está eminentemente dentro del conglomerado de normas jurídicas o de aspectos jurídicos del Código de Trabajo. Antes del año 2001 sí regulaba el inciso D. Después del 2001 ya no. Eso es para su conocimiento, ¿ya? Bien. Trámite del proceso de arbitraje. Artículo 397 al 408 del Código de Trabajo. Son específicamente varios aspectos. Yo lo tengo establecido en 5 puntos específicamente. ¿Cuántos sabemos conectados? Los que regularmente ingresamos. Bien, voy a darles de una vez mejor para que el viernes tengamos un pequeño repaso. El trámite del arbitraje. ¿Todos tienen su código en mano?
Bien. Sí, Bueno, Sí, paso número 1. sí. Bien. Vámonos, por favor, al artículo 398. Paso número 1. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social a... Ahí son 3 incisos. Vuelvo y repito. Paso número 1. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben de someter a, le pueden poner arriba la letra A, ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito, ese es el segundo requisito, que es B, los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. C, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptado en el artículo 409. Y D, hay uno más, no lo había visto, señalando lugar para recibir notificaciones. Repito, artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter a, ante el respectivo juez de trabajo y previsión social, B, y por escrito, los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. Ojo, los puntos sobre los cuales están de acuerdo, es decir, en esto estamos de acuerdo y acudimos al arbitraje para que nos pueda resolver estos siguientes. C, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptado en el artículo 409. D, señalando lugar para recibir notificaciones. Esa es la solicitud como tal. Segundo, ¿van conmigo? Sí. Va, ¿quedó bien el primero? ¿Quedó bien el primero? Sí. Estamos. Paso 2, artículo 399. Llenado todos los requisitos anteriores, paso 2, el juez dentro de las 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. Si se dan cuenta, ya no es tan complejo como la conciliación, que hay que esperar 12 horas. ¿Por qué? Porque como esto viene ya de una conciliación, ya están avisadas las partes. Ya se conformó el tribunal de conciliación y lo que queda nada más es el arbitraje. Entonces, paso 2. El juez dentro de las 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. ¿Van conmigo? Así es, Lic. Hola, Lic, buenas noches. Artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se Gracias, hubieran... licenciado. Ok, una vez los impedimentos que se hubieran presentado, ¿qué impedimentos? Los que ya vimos. Alguna excusa, alguna recusación, que eso se pueden presentar, pero regularmente no tienen validez. Paso 3. El tribunal de arbitraje se declarará competente. Ese es el paso 3. Lic, entonces el 401 es el paso 3 completo. No. 401, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el paso 3 solo es, el tribunal de arbitraje se declarará competente. El paso 3 solo es, se declarará competente. Lástima, esto lo que me hubiera gustado en el pizarrón. No hay pena, esto lo hubiera tenido que explicar la semana pasada, pero no pude. Por tema, el primero por el día que nos dieron, el segundo porque estaba malo de esta tos. Alguien que me ayude a leer el 402, por favor. Y arriba el 402 le pueden poner audiencia. Abrilar, licenciado, abrilar 2 cucharadas en la mañana y en la noche ya se hubiera curado, hombre. Pero no me habló.
Fíjese, doctor, que, bueno, no es para eso, pero ya fui con el neumólogo, me dijo, me mandó a hacer las pruebas, me mandó a hacer, ahí me dejó puff y me dejó, y ya tomé Tusilexil, ya tomé un montón de cosas y en teoría fue algo viral, ¿va? Pero gracias, doctor, yo lo voy a tomar. Lo tomé hace ratos, pero creo que eso es bueno, ¿va? El té de gordolobo también es bueno. Más natural también. ¿El té de? Gordolobo se llama. Eso lo voy a apuntar, gracias, doctor. Eso lo voy a apuntar. Bien, alguien que me lea el 402, por favor. Si gusta, le ayudo a leer, licenciada. Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico, económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna de ellas. Ahí paremos. Gracias, Fernanda, todo lo que nos acaba de leer Fernanda es el paso número 4. Si ustedes se dan cuenta, la función de un tribunal de arbitraje es la misma de un tribunal de conciliación. Es un procedimiento similar, pero acá, como ya viene la documentación del tribunal de conciliación, porque recuérdense que la resolución que emite el tribunal de conciliación no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Pero si las partes deciden someterse a un tribunal de arbitraje, esos documentos o esa acta que se faccione sí va a ser vinculante para la decisión que pueda tomar el tribunal de arbitraje. Es decir, bueno, vemos acá que ustedes decidieron someter la situación o la disputa al tribunal de arbitraje, sin embargo, el tribunal de conciliación les recomendó A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ustedes no lo aceptaron, ahí es donde pueden venir y pedir dictámenes al Ministerio de Trabajo. Y conforme a los dictámenes por análisis que se den del sector productivo que se esté trabajando, por decirlo así, el tribunal de arbitraje dice, no, momento, nosotros creemos que sí. Y eso queda consignado en la sentencia. ¿Es obligatorio? Sí. Por eso es que se puede apelar. Porque el someterse a un tribunal de arbitraje también es aceptar las condiciones y los parámetros que de una u otra manera recomiende el tribunal de arbitraje. Entonces, ese 402, jóvenes, 402, Henry, es el paso número 4. Teniendo ya ese procedimiento que nos acaba de leer Fernanda, que no lo voy a volver a leer, no porque no quiera, sino por lo que estamos hablando, nos vamos al 401 nuevamente. Y después de donde regula, se declarará competente y dictará sentencia entre los 15 días posteriores. Ese y dictará sentencia entre los 15 días posteriores es el paso número 5. ¿Van conmigo? Sí. Perdón. Regresamos al 401. Si el paso número 3 era el tribunal de arbitraje se declarará competente, el paso número 4 lo encontramos en el 402. Toda la lectura que Fernando nos hizo favor de leer. Regresamos al 401. El paso número 5 va a ser y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Ustedes van a encontrar en otros libros el tribunal de arbitraje se integra con 6, 7, 8, 2, 3 pasos. Yo lo resumí en 5 pasos. Porque cuando uno estudia los privados, a uno le enseñan, obviamente, conforme a la teoría. Pero esto yo lo fui modificando y lo fui creando conforme la intervención o la práctica que fui teniendo al momento de negociar un pacto colectivo. Entonces yo decía, bueno, entonces el paso 1 es este.
El paso 2, la conformación. El paso 3, después de que se presentan las excusas y todas las acusaciones, es esto. El paso 4 ya es el procedimiento del arbitraje como tal. Y el paso 5, emitir la sentencia. Así fue como se me fue quedando a mí. Requisitos, bueno. ¿Alguna duda? Si es potestativo u obligatorio, ¿ya? Se debe remitir al respectivo juez de las partes. Ya lo vimos en el artículo 398. Con si se dan cuenta acá donde dice contenido del escrito, ¿se recuerdan? A, B, C y D. A, motivos de su divergencia. Estamos hablando del artículo 398. B, por escrito y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. C, designar a los 3 delegados. Y D, lugar para hacer notificaciones. Estos 4 ítems que estoy marcando acá son los ítems A, B, C y D del artículo 398. ¿Van conmigo, jóvenes? ¿Me estoy dando a entender? O más bien, les estoy explicando. ¿Creen? Si tienen alguna duda, con mucho gusto me interrumpen. Bien. ¿Y si es obligatorio? ¿Ya? Si es obligatorio, ¿cuáles son los requisitos? Los mismos. El juez va a convocar a las partes y cuando ahí se levantará, es un término coloquial que se utiliza en estos aspectos, pero la palabra correcta es faccionará, conforme el mismo 398. Si vemos esto, el paso 2, dentro de las 24 horas siguientes se procederá a la integración del tribunal que tiene carácter permanente. Ese es el paso 2, aquí se los estoy resumiendo, por eso de una u otra manera se los explico antes para que puedan ustedes ir conmigo. El artículo 300, en el paso número 3, después de haber de una u otra manera realizado los impedimentos o excusas correspondientes, que son los que ya vimos, que pueden presentarse no porque lo conozco, no porque de una u otra manera puedo decir es pariente o él ya emitió criterio. Eso lo vemos en lo que está en el artículo 400 del Código de Trabajo, que nos remite al 383. Y el 383 es claro y nos dice específicamente si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunas de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa justa, o causa de excusa, perdón, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Y si el impedimento excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé en el artículo 297. Son los mismos requisitos que ya vimos. Resuelto esto, nos vamos al 401. Paso número 3. El tribunal de arbitraje se va a declarar ¿qué? Competente. ¿Ya? Cabe, ahí era 411, me fue un 0. ¿Cabe algún recurso acá? Porque 4011 no hay, es 411, ¿oyeron? ¿Cabe algún recurso acá? No cabe. Artículo 400, ¿qué? Del Código 401 del Código de Trabajo. Entonces, durante los 15 días inmediatos, ¿cuánto debe durar esto? 15 días correspondientes. ¿Cuál es el paso? El paso, el 5, que es el más importante, el paso 4, que es el más importante, está estructurado en el artículo 402. Va a oír separadamente o conjuntamente a los delegados. ¿Puede traerlos por medio de la policía en caso de rebeldía? Sí, porque el someterse a un tribunal de arbitraje ya es, por decirlo así, algo más serio. El tribunal de conciliación es más light, el de arbitraje ya es formal. ¿Lo puedo traer con la policía? Sí lo puedo traer, está en el 388. Va a interrogar personalmente a patronos y a trabajadores sobre los puntos en que quieren acordar. De oficio o a solicitud de parte, ordena la evacuación de las diligencias que estime convenientes, es decir, dictámenes al Ministerio de Trabajo, ¿ya?
puede venir y establecer opiniones al INE, que no lo establece acá, pero lo puede hacer como tal para decir, bueno, procede o no procede. ¿Ya? Y de una u otra manera, teniendo clara las vicisitudes y las solicitudes que presenta el tribunal, va a dictar la sentencia dentro de los 15 días posteriores. ¿Qué va a contemplar la sentencia? Las peticiones de derecho que de una ellos hayan solicitado y puede venir y resolver extra petit, es decir, cosas que de una u otra manera no han pedido. Y ya lo vimos específicamente. ¿En qué artículo, jóvenes? Que ya lo vimos. 403. ¿Ya? Esto no es tan complicado. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? Lo leímos una vez hoy. ¿Qué va a emitir la sentencia? La resolución por separado sobre las peticiones de carácter económico-social. La indicación de las causas que dieron origen al conflicto. Las indicaciones de las recomendaciones que hace el tribunal para que se subsanen las causas del conflicto y posteriormente en el futuro evitar controversias. ¿Ya? ¿Es obligatoria la sentencia arbitral? Sí, es obligatoria. Artículo 405. Alguien que me lo lea, por favor. El 404 lo vamos a leer después, pero alguien que me lea el 405. Sí. Yo le... Por favor, Ingrid, buenas noches. Buenas noches, Lic. Artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Gracias. ¿Es obligatorio? Sí, sí es obligatorio. ¿Lo pueden hacer específicamente? ¿Pueden incumplir? Sí. Eso está en el artículo 406. ¿Qué pasa de una u otra manera si se incumple? Bueno, si son patronos, una multa de 500 a 2,000 quetzales. Y si fueran trabajadores, de 25 a 100 quetzales. Algo irrisorio, ¿verdad? Sí, pero por eso se necesitan reformas al Código de Trabajo. Quien ha respetado el laudo arbitral o la sentencia correspondiente puede pedirle al juez la ejecución de la misma y el pago de daños y perjuicios, lo mismo que el convenio. Puede pedirle al juez la ejecución, ahí es donde entra la cuarta unidad, que es la ejecución de las sentencias colectivas, que ya lo vamos a ver, o el juicio ejecutivo laboral en materia colectiva. Pero también pueden pedir daños y perjuicios. Solo que esos daños y perjuicios deben de demostrarse. Cuando ustedes, Dios mediante, litiguen, deben de demostrar los daños y perjuicios, porque ustedes deben de demostrar el daño emergente y el lucro cesante. Todos lo mencionamos. ¿Qué significa? Daño emergente, es decir, lo que provoca el daño. Mire, me está provocando esto. Y el lucro cesante, ¿lucro qué es? Ganar dinero. Y cesante, ¿por qué? Porque me está bajando. O sea, yo he dejado de percibir X cantidad de dinero. Por eso, daño emergente y lucro cesante. Y de una u otra manera, puede pedirse la huelga. Eso está en el artículo 406. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lic, ninguna. Perfecto. Teniendo clara la sentencia como tal y teniendo claro específicamente la emisión de la sentencia, por ser eminentemente una sentencia de carácter obligatorio, las partes deben de acatar obligadamente a la sentencia. Bueno, pero ¿por qué yo debo acatar una sentencia que no me gusta? Usted se sometió al tribunal de arbitraje y el haberse sometido a un tribunal de arbitraje le da la obligación de que de una u otra manera usted respete la sentencia. ¿Puedo impugnar? Sí, puede impugnar. Alguien que me lea el artículo 404, por favor. Buenas noches.
noches. Artículo 404. En caso de apelación presentada dentro de 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Muchas gracias, Alexandra. ¿Es el mismo trámite de la apelación en materia colectiva que la apelación en materia individual? No. ¿Cuál es el trámite de la apelación en materia individual? Ustedes que ya vieron el derecho individual del trabajo o procesal del trabajo 1, dentro de los 3 días de haber recibido la sentencia, presentamos nuestra inconformidad, nuestra apelación. La sala o el juzgado más bien recibe el recurso de apelación, lo eleva a la sala correspondiente, previa notificación a las partes. La sala correspondiente corre audiencia por 48 horas a la parte que se vio afectada y después de esas 48 horas, si es que de una u otra manera se protestó alguna prueba, se va a realizar el diligenciamiento de esa prueba. Pero si no se protestó, se dicta día y hora para la vista, que la vista puede ser pública o evacuada por escrito. Pero si en caso la sala tiene alguna duda, ¿ya? Puede emitir un auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Perfecto. Ok. ¿Y en qué plazo debe emitir la sentencia correspondiente? Bueno, de una u otra manera, debe de emitir específicamente esa sentencia conforme el plazo que regula específicamente el artículo 371 del Código de Trabajo, 370 y 369 como tal. Recurso de apelación. No confundir, porque yo a veces pregunto en el examen, dígame el trámite, por favor, de la apelación del laudo arbitral. Y me escriben el procedimiento que establece específicamente el artículo 368, 369 del Código de Trabajo. Aquí es fácil y sencillo. Se presenta la apelación dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes. ¿Ya? Se elevan los autos a la sala. Quien dentro de los 7 días posteriores al recibir el mismo debe de realizar alguna prueba. Y si lo hace, lo va a hacer dentro del plazo de 10 días más. Y de no hacerlo, se debe emitir la sentencia correspondiente. Entonces, en caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelación de Trabajo y Previsión Social, quien dictará la sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores a recibir las mismas. Aquí es distinto, es un trámite de 2-3 pasos. No confundirlo, por favor, con artículo 367, 68 y 69. Esta diapositiva que yo les estoy trasladando acá, eso no es autoría mía, esto lo traje de unos libros, ya se los he comentado. Que las he modificado con algunas experiencias que yo he tenido, pues sí, pero no es autoría mía, eso está en los libros del licenciado Gustavo Bonilla y Landrino Franco, que paz descansen, eso lo pueden encontrar ahí. ¿Ya? Aquí ellos dan una breve explicación, ¿ya? Que de una u otra manera siempre lo hacen para reforzar. Recordémonos que durante el trámite de la conciliación y el arbitraje, ¿cabe algún recurso? Ya lo vimos. ¿Qué dicen ustedes? Artículo 383. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. No se puede venir y presentar. O sea, esto lo hacen para que ustedes vayan teniendo un repaso correspondiente. Recurso de revocatoria, artículo 365 del Código de Trabajo, entre las 24 horas correspondientes. Eso ya lo vimos. ¿Me explico? ¿Alguna duda del recurso de revocatoria? Que eso es en materia individual. ¿Jóvenes? Bueno.
¿La sentencia se puede apelar? Sí, se puede apelar. ¿Cuándo se apela la sentencia? ¿Qué es un recurso? Es un medio de impugnación que permite a las partes, ¿ya?, defenderse de las resoluciones que ellos consideren que son arbitrarias a sus derechos o que van en contra del derecho. En un proceso ordinario, siempre, siempre, siempre va a existir un recurso de apelación, a menos de que las partes muy difícilmente acepten el proceso como tal, no va a existir apelación. Pero en un recurso, en un juicio ordinario, colectivo, o más bien individual o colectivo, siempre va a existir un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque más de alguna parte va a quedar inconforme. Y si el juez falla a favor de una de las partes, siempre va a existir un recurso como tal. ¿Cuándo se va a presentar el recurso de apelación? Cuando la sentencia o auto causen agravios a alguna de las partes, que es lo que estoy mencionando. ¿Ya? Este es el recurso como tal, que ya lo está en el 384. Se interpone dentro del tercero día notificado el fallo ante el tribunal que conoció en primera instancia. ¿Ya? Ojo, ojo. Esto, no confundirlo, el licenciado Landelino, muy acertadamente, y yo lo comparto con ustedes porque de igual manera vamos a hacer un repaso del juicio o del conflicto colectivo jurídico, porque algunos alumnos me han dicho que pues no vieron muy bien el juicio ordinario laboral el semestre pasado. Pues, creo yo que vamos a tener tiempo para dar un repaso, así como las medidas de impugnación. El derecho, ellos en sus libros hacen un análisis, que ese es el que va a destacar. Ellos hacen un análisis del derecho individual con el derecho colectivo. Y por eso les dije, no confundir el recurso de apelación que establece el Código de Trabajo en materia procesal individual con, de una u otra manera, la materia colectiva. Esto que está acá en la diapositiva, que no lo voy a leer, que no lo voy a explicar, no porque no quiera, ellos hacen un resumen sobre la apelación individual. Se presenta dentro del tercero día, se elevan los autos, lo que yo les explicaba, se concede audiencia por 48 horas a la parte recurrente, si existe alguna prueba o no protestada, se realiza el diligenciamiento, se da auto para mejor proveer, la vista correspondiente y se emite la sentencia. La apelación de la sentencia arbitral, ¿es el mismo plazo? No, no es el mismo plazo como tal. ¿En dónde es el plazo para emitir la sentencia arbitral? Sí, licenciado, ese plazo lo encontramos en el artículo 300. ¿Dónde está? Me perdí. En el artículo 404 del Código de Trabajo. Es decir, se elevan los autos siempre dentro de los 3 días de haber notificado el fallo. La sala, ¿por qué? Porque es materia colectiva. Dentro de los 7 días siguientes, días hábiles o corridos. Jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Hábiles o corridos? Correos. Así es, corridos. ¿Por qué? Porque en materia colectiva todos los días y horas son hábiles. Dentro de los 7 días posteriores debe dictar la sentencia. Si en dado caso, va a ordenar alguna prueba para mejor fallar, debe evacuarla dentro de los 10 días después de haber presentado la apelación o de haber recibido los autos. Y finalizado esos 10 días, dentro de los 7 días siguientes debe emitir la sentencia correspondiente. ¿Qué otros recursos caben acá? Por analogía, aclaración y ampliación. ¿Van conmigo, jóvenes? Lick, buenas noches, ¿podría repetirlo de qué recursos se podrían plantear? Sí, en materia colectiva, el único recurso que cabe específicamente es el de apelación, y al de la apelación, conforme al artículo 404 que regula el procedimiento, contra ese recurso solo cabe aclaración y ampliación.
Gracias, Lick. Para servirles. ¿Alguna duda, estimados compañeros? Esto es algo que el Código de Trabajo presenta los casos en los que la apelación no la resuelve la sala de apelaciones, el juicio y la excepción a esa regla general. Es decir, ¿cuándo va a resolver un recurso de apelación la Cámara de Amparo, jóvenes? Pregunta de examen. Regularmente, si se eleva a segunda instancia, conocen las salas. Es correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando son juicios que presentan los trabajadores del organismo judicial? ¿Quién va a conocer en primera instancia? Las salas. Por ende, ¿quién va a conocer en segunda instancia? La Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara de Amparo. Esto es algo sencillo. Y algo así les he pedido yo que puedan hacer su flujograma. ¿Van conmigo? Esto yo se los voy a mandar el día sábado o domingo, porque el viernes terminamos la última clase. Gracias, Lick. Perfecto. El día viernes vamos a ver los conflictos colectivos, jurídicos o de derecho. Ahí me voy a extender un poco más. No tendría que hacerlo desde el punto de vista de que ustedes ya vieron juicio ordinario laboral, pero pues tampoco voy a ser yo muy tajante y decir, no, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho y el diligenciamiento del mismo. Y, ojo, cuando digo que el examen ingresa hasta los conflictos colectivos de carácter, hasta el tribunal de arbitraje, ¿entra esto, Lick? Sí entra. ¿Por qué? Porque se recuerdan que yo les dije en su momento, yo hago un pequeño cambio en específicamente el numeral 4, porque primero el programa explica los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho y después los conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, si en teoría el parcial ingresa segunda y tercera unidad, esto que vamos a ver el día viernes, que lo tuvimos que haber visto en el punto 4 de la segunda unidad, sí entra. ¿Por qué lo vimos hasta ahorita? Porque para mí es más ordenado que ustedes primero aprendan y comprendan el conflicto colectivo de carácter económico y social, porque es la declaración de un derecho. Y ya después vamos a seguir con el juicio que va a regular la declaración, la creación de un derecho. Y después vamos a llegar con el conflicto que regula la declaración de ese derecho que ya fue previamente creado en una norma colectiva. ¿Alguna duda? Estamos bien, Lick. Seguro, jóvenes, los veo muy callados. Bueno, los veo, óigame a mí, los escucho callados.